Soy Alberto Vicente, editor de Punto de Vista, y el que ha tenido el placer de llevar ya unos cuantos años trabajando con José Luis Gómez Ordóñez en la publicación ya de dos libros ya en el mercado, El Marqués de la Ensenada y Fernando VI y la España discreta, que además está funcionando muy bien, con lo cual editor y autor están contentos. Eso está muy bien. Bueno, José Luis, no os voy a contar su vida porque además creo que la mayoría por aquí lo conocéis ya. Y tenemos la suerte también que nos acompaña Carlos Martínez Sao, que ha hecho el prólogo de este libro y es un gran conocedor además también de la obra de José Luis. Eso sí. Y de Fernando VI. Así que nada más, el libro, el momento promocional, el libro por supuesto está a la venta aquí en Marcial Pons, a los que agradezco que nos dejen este espacio tan simpático y tan agradable para promocionar los libros, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, voy a tomar yo la palabra en primer lugar como prologuista de este libro y luego ya José Luis, que es el que sabe realmente de qué va todo, pues hablará. En realidad, esta presentación es un poco superflua en el sentido de que aquí estamos un grupo de amigos y además de amigos muy estrechos del autor. Así que poco se puede decir de él. Todo el mundo sabe, ¿no? Pues su currículum vitae, sus títulos, ¿no? Cuando siempre le preguntan a uno, bueno, ¿y te presento como qué? No sé, pues, di mi nombre. No, tu nombre no basta, tienes que decir un título, pues. José Luis Gómez Ordóñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja. Aunque eso es el título, pero luego es mucho más, porque él, aquí donde se le ve, no tan modosito, pues en realidad es un activista que está constantemente expresando su opinión en todos los medios donde le dejan hablar, ¿no? Viene la radio, lo quiere traer, venga, tienes que hacer tertulia allí en todas las radios de La Rioja, y entonces se lo llevan de tertuliano a todas las radios para que dé su opinión, que parece no palabra de Dios, porque tiene un gran predicamento en ese sentido. Pero luego la prensa también quiere que dirija a los lectores su veredicto sobre todas las cosas, no solo sobre el siglo XVIII, que es a lo que se ha dedicado profesionalmente con más intensidad, sino a la España actual, a la vida política que él sigue con una asiduidad extraordinaria, lo sigue al detalle, no como algunos que cuando las cosas van mal como ahora, ¿no? Pues nos desmoralizamos y desconectamos un poco, y soy un hecho culpable porque es el momento en que no hay que desconectar, sino al revés, que estamos atentos que nunca, pero me puede, ¿no? El pesimismo. Yo cuando tengo ese pesimismo, pues llamo a José Luis para que cumpla otra de sus grandes funciones, que consiste en levantarme el ánimo político. Yo le digo, José Luis, vamos a salir de esta, no te preocupes, que las cosas van a ir bien enseguida. Mira, porque el partido político tal va a ser una alianza con no sé quién, fulano de tal, y de pronto aquí se van a ganar no sé cuántos votos, y entonces estos votos unidos a los que tal, vamos a salir de esta peligrosa situación en la que estamos, y además siempre hay una persona que está aquí entre nosotros, pero cuyo nombre omito, ¿no? Que es un hombre mago que soluciona casi todas las cosas que se le ponen por medio, porque tiene una vis política maravillosa, extraordinaria, y lo pone además al servicio de buenas causas. Así que esto es una vertiente menos conocida de José Luis fuera de La Rioja. En La Rioja se sabe que él da la opinión sobre todo, en la radio, en la televisión, en la prensa, por todos los que le preguntan va dando su opinión. Pero fuera de Madrid esto tiene menos eco, ¿no? Y no está potenciado en los grandes medios de comunicación. Pero hay que decirlo que esta es otra de sus actividades que le sacan del mundo del siglo XVIII, ¿no? que es su mundo, el mundo donde se siente a gusto, el mundo donde parece que ha vivido toda la vida, ¿no? Pero también tiene esta segunda faceta y hay que decirlo. Así que además de ser catedrático de Historia Moderna, además de eso es un hombre que, preocupado por su tiempo y preocupado por todas las cosas del momento,
momento y del país donde vive, pues está dando constantemente unas opiniones terriblemente sensatas sobre todas las cosas, ¿no? Seguro que ya le habrán preguntado qué hay que decirle a López Obrador, ¿no? para que nos evite ese mal trago, ¿no? de pedirnos responsabilidades por algo que eso sí que es seguro. Lo de Marx, y yo solo escribimos un libro, pues yo no participé en la conquista, yo no me he atado ningún indio en mi vida, o sea, lo confieso. Bueno, pues eso es lo que hace José Luis allí. Y luego pues escribe, en su rato libre escribe libros, y no solo uno, ¿no? Como decía Marx y Engels, sino que escribe varios libros y le ha dedicado toda su atención a dos personajes. Uno de ellos por ser rey, es decir, por ser rey de España, Fernando VI, al que le ha dedicado ya 2 libros, lo embarcó hace ya tiempo en esto, lo embarcó Editorial Arlanza en el año 2001, y así publicó el primer Fernando VI digno de tal nombre que existe en la bibliografía española. Luego, pues antes ya lo había embarcado Roberto Fernández, el superrector de Lleida y presidente de la CRUE, lo había embarcado también para el otro personaje, que no personaje regio, pero sí al servicio del rey de España, que era el Marqués de la Ensenada. Y también allí, pues en Milenio, en la editorial Milenio, sacó otro libro de Ensenada, el proyecto político de Ensenada, que también era una de las obras que sobre el Marqués pues tenían que leerse obligadamente, era necesario. Si uno quería saber qué había sido Ensenada, era necesario leerlo a toda costa. A partir de ahí, pues sigue trabajando, sigue estudiando, y entonces tiene la suerte de encontrarse aquí con Punto de Vista, y que le dice, bueno, pero esto que tú has hecho ahora lo tienes que hacer mejor todavía, más en serio, diciendo más cosas, fijándote más en los detalles. Y entonces hace 2 libros nuevos, uno publicado en el año 2017, que es el de otro Marqués de la Ensenada, al que ya eleva la categoría de el secretario de todo, como le decía, ¿no? Y entonces pues el título queda más bonito que el testamento político, que era muy serio. Y ahora pues publica este otro libro, ¿no? Sobre Fernando VI, ¿no? Y la España discreta, porque lo que quería el proyecto de Fernando VI, no el del Marqués de la Ensenada, era que España se librase de toda una serie de problemas que había ido manteniendo y arrastrando a todo lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, y que se librase de esos problemas, y una vez que esos problemas fueran solucionándose, en lugar de meterse en más guerra, se fuera retirando, ¿no? Como dice uno, ¿no? Se fuera retirando a esas delicias de Capua, que eran los jardines de Aranjuez, y allí, pues en esas delicias capuanas, pues que todo se serenase, y que España fuera una nación más serena, más sosegada que belicosa. Entonces ese otro proyecto, ¿no? Pues de hacer una España discreta, una España que guardara un puesto de compostura y de equilibrio en el seno de las naciones civilizadas de Europa, pues es el que intenta realizar Fernando VI, y por eso de ahí la España discreta. Claro que hay que situar primero a Fernando VI diciendo, y él lo hace, esa es la virtud primera del libro, que sea Fernando VI dentro de lo que es el absolutismo ilustrado, es un hombre ilustrado. Ya hay que olvidarse, y él se olvida, ¿no? Bueno, dedica unas palabras, pero poco, porque ya volver a insistir una vez más, ¿no? en el afrancesamiento como pecado. Luis no me dejaría decir esto en absoluto, ¿no? El afrancesamiento como pecado de la España del siglo XVIII, que decía don Marcelino, o dejarse caer otra vez en que como el siglo XVIII fue tan perverso, tan malo, sobre todo tan flojo, tan desprovisto de sustancia, tan sin sustancia, ¿no? que dejó a España invertebrada, mientras que los demás, ¿no? Pues conseguían a través de la Ilustración del XVIII conseguir que la nación en el XIX pues saliese robusta y plena. En España tuvimos un siglo XVIII que era ni chicha ni limona, pues entonces ese siglo XVIII nos condicionó la historia en el futuro, y así no fue en el siglo XIX y XX. Esa tesis también hay que descartarla, porque el siglo XVIII, y José Luis Gómez Urdaño lo ha hecho valer no solo en este libro sino en muchos otros, no es un siglo que compite con cualquier otro siglo ilustrado de Europa. A lo mejor no llega a la radicalidad de algunos siglos XVIII, por ejemplo Francia, pero seguro que desborda a otras muchas monarquías europeas del momento, ¿no? Que son mucho más apocadas que la española. Así que eso lo deja de lado y
y se olvida de que esta visión de la historia de España que descarta a los primeros monarcas de la Casa de Borbón es una herencia que nos ha llegado porque los españoles no le hemos dedicado atención al siglo XVIII, no le dedicamos atención al siglo XVIII, hablamos de la época gloriosa de los Austrias, ¿no? La época gloriosa de Hernán Cortés y demás, y sin embargo pues no hablamos mucho del XVIII, y entonces dos grandes historiadores extranjeros nos presentaron un siglo XVIII como el Visconde de Mediado de la obra de Italo Calvino, ¿no? Pues es un siglo XVIII de mediado, la primera parte no vale nada y en la segunda pues aparece todo. Esos dos grandes nombres de la historiografía universal son, por un lado, Jean Sagaille, ¿no? el que sería luego rector de la Sorbona, que ya antes de la Guerra Civil Española ya tenía prácticamente terminado su libro sobre la España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, porque según era la que valía la pena. O Richard Hare, ¿no? Que lo que le interesaba era lo que había pasado al final, ¿no? España y la revolución del siglo XVIII, pero la revolución del siglo XVIII solo es el final del siglo XVIII. Habla un poquito de Felipe V, un poquito de Fernando VI, pero inmediatamente llega el gran rey. El gran rey es Carlos III, que es el que lo hace todo. Es el rey que consigue, ¿no? Pues el fomento económico, la movilidad social, poner a España en una gran al frente de una gran política internacional, darle consistencia al absolutismo ilustrado, potenciar las luces, ser el mejor alcalde de Madrid, en fin, todo lo hace Carlos III, el gran rey, y los demás pues quedan un poco ahí ensombrecidos, un poco ahí ocultos. Frente a eso pues se inicia una reivindicación de esas primeras épocas menos entendidas, ¿no? Por señalar algo, ¿no? Pues diremos que en 1777 la Real Academia Española, la de la Lengua, organizó un concurso que llamó Concurso de Retórica, en que consistía en hacer un discurso muy hermoso, muy bonito, que convenciera a todo el mundo, y que en este discurso tenía que basarse necesariamente en una figura, en Felipe V. No podía ser el discurso que uno quisiera, sino tenía que ser sobre Felipe V. ¿Qué juicio le merecían a la gente de 1777? ¿Qué juicio le merecía Felipe V? Entonces, todo eso estaba allí en la... perdida y olvidado en la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, y a través de una nota pues algunos nos dio por escarbar aquellos papeles, y para nuestra sorpresa nos encontramos una cosa ya esperada, que la mayoría de los discursos de retórica eran unos discursos muy vacíos de contenido y tenían muy poco que decir, pero que en medio había unos pocos realmente sustanciosos que estaban no solo muy bien escritos, sino que tenían un discurso interior verdaderamente poderoso y que decía cosas convincentes. ¿Y qué salía de aquel discurso? ¿Cuál era la conclusión fundamental de aquello? O sea, la conclusión era que el verdadero rey innovador, el verdadero creador del despotismo ilustrado en España era Felipe V, y que ese había sido el gran rey, y que Felipe V fue el inventor del absolutismo ilustrado, el inventor del reformismo, el que trae el reformismo a España, el que logra todos los primeros grandes éxitos, y que Carlos III pues es el hombre que, por decirlo de alguna forma, es el que recoge la cosecha. El sembrador es Felipe V y el cosechador, el segador es Carlos III. Por lo tanto, si no hubiera existido el sembrador, no hubiera existido el segador, el recolector. Y que Carlos III quedaba un poco como una consecuencia lógica de lo que había ocurrido antes, ¿no? Tengo que hacer un recuerdo a quien me permitió hojear aquellos papeles, que fue pues ese gran hombre que hoy también nos sigue todavía a pesar de su avanzada edad, nos sigue iluminando con sus palabras, que se llamaba Emilio Lledó, que entonces era director de la Real Academia Española. Bien, dicho esto, todavía nos quedaba ahí un boquete. Felipe V, Carlos III, en medio no hay nada, en medio hay alguien. Ese alguien se llama Fernando VI. Entonces pues se empieza a pensar en Fernando VI y se empieza a dar un discurso sobre Fernando VI que empieza siendo muy negativo. Empieza siendo lo que llama con muchísima propiedad, con estas palabras que recoge, ¿no? José Luis en su libro, ¿no? La poquedad del rey pacífico. Es un rey apocado, un rey
es poca cosa, porque poquedad más que apocamiento es poca cosa, que no tiene grandes cosas, no ha hecho grandes cosas, no ha tenido una presencia decisiva, trascendente dentro de la historia de España. La poquedad es un hombre que quiere permanecer en la oscuridad, que no se atreve a tomar decisiones, que no hace nada y que sobre todo opta por una vía pacífica, quiere que todo discurra en España con un orden sosegado, moderado, sin grandes altibajos, sin grandes acciones heroicas, pero al mismo tiempo sin nada que pueda destruir la obra que ya se ha venido construyendo en la primera mitad del siglo. Ahora bien, esta imagen del rey pues empieza a canalizarse hacia una visión más positiva. De hecho, el reinado, se dice muy bien, en el reinado de Fernando VI, una de las cosas que se hace es solucionar una serie de problemas que se venían arrastrando desde la época anterior. Por ejemplo, las relaciones con Roma, tan importantes, ¿no? en la monarquía católica, ¿no? Pues era un problema que desde el año 37, en aquella especie de concordado, no se había tocado, aquello no marchaba bien. Ahora se hace el concordato de 1753 y de momento hay allí una estructura escrita que permite mantener unas relaciones normalizadas entre la Santa Sede y España, un problema que se soluciona. Otro problema, el Tratado de Utrecht seguía coleando y las consecuencias negativas, sobre todo para el comercio con América, seguía allí. Entonces, en tiempos de Fernando VI se pone fin a ese problema, se firman unos acuerdos con Gran Bretaña que cuestan un dinero, cuesta 100.000 libras esterlinas aquel tratado, pero por lo menos se anulan los efectos terribles del navío de permiso y de la introducción en exclusiva, ¿no? de esclavos africanos en las colonias americanas. Los problemas que estaban ahí colgando y que nadie le metía el diente, pues ahora ya finalmente esos problemas se solucionan. Y así otros, hay que poner fin a la avalancha esa de los brasileños, ¿no? que cada vez van conquistando más territorio y que cada vez avanzan más. Vamos a hacer un tratado de límite que se sepa bien, ¿no? por dónde pasa el río Parime, ¿no? y allí nos fijamos una fronterita y ahí nos hacemos. Eso traería luego unas consecuencias desafortunadas, pero bueno, esos problemas se solucionan y se dejan resueltos en el Real Fernando VI. Ya solo al dejar resueltos esos problemas, ya la verdad es que ya tiene su mérito el reinado, pero aún hay más. Fernando VI tiene, en la primera mitad de su reinado, tiene como ministro a una de las mentes más lúcidas de todo el siglo XVIII, que es don Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada. Este es un hombre que no congeniaba con la política pacifista porque creía que la política pacifista al final lo que contribuía era a la vulnerabilidad de España y contribuía a que al final si no te preparas para la guerra, si no te preparas la guerra y no estás, pues entonces llegaba nuestro enemigo del 18, nuestro enemigo tradicional, que era Inglaterra, y nos comía el terreno. Así que había que promover una política de defensa, en la que había que armarse navalmente y había que al mismo tiempo fortalecer todas las defensas americanas para que no hubiera los problemas con los corsarios y con las escuadras y con las escuadras inglesas que habían menudeado a todo lo largo del siglo XVIII. Había que acabar con ello. Y el marqués de Ensenada se ve metido en una guerra. Ya este rey pacífico, la verdad es que empieza su reinado con guerra, porque la guerra del asiento se había inaugurado en 1739 y va a durar hasta 1748 con la final Baja Aquisgrán. Es un rey que está ahí. Luego es verdad que hay una conspiración de altos vuelos, ¿no? entre el embajador inglés Benjamin King, el duque de Huéscar por la parte cortesana y Ricardo Wall desde las altas esferas políticas para acabar con Ensenada, y efectivamente Ensenada cae
y la política de defensa, una política de defensa activa y no una política de defensa neutral, como quería Carvajal, pues es una política, que es la que se va a venir al suelo, con nefastas consecuencias, porque el Tratado de Madrid de 1750, en este reinado, va a traer consigo la terrible guerra guaranítica, ¿no? con la pérdida de aquellos maravillosos pueblos del Tape, en que se pierde en ese momento, y con las nefastas consecuencias de que, claro, cuando España entra en guerra con Carlos III en el año 1761, España no tiene fortalezas, España sobre todo no tiene barcos, España no tiene tripulación, España no tiene nada para defenderse. Entonces, ¿qué le ocurre? Que en el plazo mínimo de 2 años lo pierde todo. Los ingleses le ocupan nada más y nada menos que 2 piezas básicas y fundamentales. La pieza clave del sistema comercial español del Atlántico, que es La Habana, la pieza clave del sistema español del Pacífico, que es Manila. Las dos son ocupadas y allí están los ingleses, en uno desde el 62 hasta el 63 y en el otro en Manila del 62 hasta el 64. O sea que la política pacifista al final había dado estos malos resultados, pero en definitiva se había hecho muchas cosas. Ya con esto pues voy a ir concluyendo. Entre cosas que hay que poner a favor de todo esto, en estos años, en la década de los 50, se procede en cosas que pasan. Hacer el famoso catastro de Ensenada, que es una encuesta maravillosa, ¿no? de la demografía y de la riqueza de todos los pueblos castellanos. En segundo lugar, se hacen las ordenanzas de Marina y se crea la matrícula de Marina, aquí como está Amparo, que la conoce bien, pues no me dejará mentir. O sea que se hacen cosas, que se hacen en ese sentido cosas de gran fuerza, pero además hay toda otra serie de creaciones en esta época. Es la época en que Fernando VI autoriza la creación de la Real Compañía de Barcelona entre los años 55 y 56. Es el año en que finalmente se formaliza la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es el momento en que se hace una de las grandes instituciones científicas de la España del momento, que es el Observatorio San Fernando, que todavía hoy sigue siendo clave para dar la hora de España, ¿no? O sea, esa es la hora clave de España, no de la Puerta del Sol, que solo funciona un día al año. Bueno, pues todo esto ocurre en este reinado, por lo tanto no es un reinado despreciable, no es un reinado que debamos descuidar, ¿no? No es, como se diría con un galicismo, no es negligible este reinado, perdón por este chiste. En definitiva, aquí tenemos una historia que nos cuenta pues de los éxitos y de las insuficiencias de este reinado. Pero aún hay más, lo último. El libro además tiene una cosa que es como si el cuño, el sello de José Luis Gómez Urdañez. José Luis Gómez Urdañez tiene una cosa que no tiene nadie a la hora de enfocar el siglo XVIII español. Conoce a todo el mundo, ¿no? Es como, yo siempre lo veo, ¿no? Lo he dicho ya en 2 ocasiones, ¿no? Por escrito, pero es verdad. Yo siempre veo a José Luis paseándose por el Palacio Real. Hola, ¿cómo estás, Ensenada? Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, Campomanes, ¿qué haces? ¿Vas a promocionarte? Hola, los conoce a todos, o sea, todos de primera, de segunda, de tercera fila, ¿no? Sabe hechos y milagros de todas las personas. Trata, ¿no? Porque estaba casado no sé qué, pero esto tiene mucha trascendencia porque creó un vínculo en no sé dónde, y claro, esto fue a la iglesia no sé qué, y tal. Y luego don Zenón era famoso y le decía, lleva muy bien el nombre porque se pega unos banquetes por la noche tremendo, así que las cenas de don Zenón es famoso. Y todo, se sabe, todos los chistes maledicentes que circulaban sobre unos ministros contra otros, ¿no? Y todo lo sabe. Y da la impresión eso de que se está paseando constantemente por aquellos pasillos, o que sale ¿no? a las afueras, allí a la granja o Aranjuez, se pasea y hace lo que los ingleses llamaban el polite walking, el paseo educado. Y entonces hace un paseo educado en la cual pues de nuevo va saludando, ¿no? Se va quitando el sombrero, va saludando a unos y otros y va diciéndole cosas. En definitiva, que este libro, igual que otros libros de José Luis Gómez Urdañez, tienen una virtud que no lo tiene nadie, que cuando está leyendo uno el libro parece que en lugar de leer un libro de historia sobre de Fernando VI está uno escuchando
escuchando una sonata de Domenico Scarlatti, porque de fondo es lo que late, está ahí revoloteando la sonata de Scarlatti a medida que lees el libro, ¿no? Y conseguir esas impresiones visuales y sobre todo esas impresiones sonoras solo puede ser la obra de un maestro. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias amigos por venir. Un maestro efectivamente tenemos, pero no hay más que uno en esta mesa, ¿eh? El gran maestro Carlos Martínez Sao. Probablemente, como decía Muñoz Molina, uno cuando escribe debe también hacer algo más que escribir, debe crear el público que quiere que le lea, ¿no? Yo cuando encontré que Carlos me leía, ya tuve suficiente, ¿no? Yo dije, pues sí que me va a leer mucha gente, pero sobre todo que me lea Carlos, porque las interpretaciones de Carlos son lo que anima para escribir de una determinada manera, ¿no? Porque estos libros a cualquiera de nosotros les parecerían muy poco académicos. Es más, incluso poco profundos en ciertos argumentos, ¿no? Yo no me he motivado por eso. Que lo hubiera hecho hace 20 años, ¿no? Cuando uno estaba en la competición académica. Pero luego cuando comprendí que lo que hace falta es que a uno le lean, para que otros pseudohistoriadores no anden por ahí formando opiniones, entre otras cosas, me di cuenta que lo importante del libro no era cada asunto en sí, cada párrafo y cada argumentación de ese párrafo y más, sino trazar un conjunto. Es decir, hacer una especie de tejido, ¿no? Es decir, coser, ¿no? Coser muchas cosas, que es lo que a Carlos le hace tener esa impresión, ¿no? De que yo conozco a todo el mundo y demás. Yo conozco 4 cositas de cada uno, pero no quiero profundizar en más, porque entonces saldría un libro que sería así de grande. Y entonces eso lo convertiría en un paquete académico, convertiría en casi algo enciclopédico, que no es lo que necesitamos hoy. Yo creo que la historiografía en España, durante 30 o 40 años, precisamente por los maestros, que ahora están en ese momento en que ya nos van a dejar, se van a jubilar, aunque yo imagino que solamente administrativamente, ¿no? Han hecho una gran labor de desbroce, han hecho una historiografía extraordinaria, y yo creo que esa historiografía ahora debe llegar al público. Es decir, cuando se provocan estos asuntos como lo de México en la actualidad, como tantos otros, debemos recoger las enseñanzas y debemos salir con ellas y decir, bueno, no, es que tenemos una historiografía que nos permite, con rotundidad, nos permite con brillantez, ¿no?, hacer frente a estos ataques, a estos fake news, en una palabra, ¿no?, que es como hoy en día la política interpreta la historia al margen de lo que nosotros digamos, que no les importa un pito, ¿no? La opinión realmente de los historiadores. Bueno, yo estoy muy agradecido a Carlos, podéis imaginar que para mí ha sido más que un maestro, ya es un padre. Reconozco en él al sabio, pero también al sabio y bondadoso. Yo llegaba a decir, pensando en él, que no se puede ser historiador si no se es buena persona. Y creo que es para todos nosotros un modelo, y aquí rivalizaríamos como empezaba el otro día el artículo que iba a escribir para el periódico La Rioja. En La Rioja se puede ser de derechas o más de derechas, ¿eh? Luego venía, evidentemente no me lo han publicado. Pues entre nosotros pues se puede querer a Carlos o querer más a Carlos, o sea que no vamos a rivalizar en eso, porque todos sabemos y nos conocemos y sabemos, hemos hablado de él a sus espaldas y hemos dicho tantas cosas que a él le ruborezaríamos sin duda alguna. Habla del libro. Bueno, el libro el libro se empieza a escribir en los años felices, como se dice en el último prólogo, en la última introducción mía, del año 2001, cuando yo creo que estábamos todavía en esa España feliz, no nos temíamos que las cosas hubieran llegado a estos extremos. Y el libro resuma esa idea de esa España que, de la misma forma que venía a superar los viejos fantasmas de la dictadura y arreglaba historias al haber una alternancia de gobierno, el Partido Socialista, el Partido Popular, antes de la cueva de ladrones, ¿no? Pues daba la impresión de que el país estaba en una muy buena línea, ¿no? Y eso de alguna forma nos permitía mirar al 18 y decir, como decía Julio Caro Baroja,
Ni Pedro fue tan cruel, ni Rodrigo tan miserable. A la historia del pasado hay que ir a ponderarla. Y hay que empezar a desterrar visiones pues, maniqueas, extremistas, como por ejemplo la de Ortega y Gasset, que llamó al siglo XVIII español el siglo menos español de los siglos, el siglo menos español. En fin, para estos grandes personajes de nuestro siglo XX, de nuestros principios del siglo XX, el siglo XVIII les parecía algo horroroso. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad de Zaragoza y haciendo ya la tesina, yo también hice tesina, y con don Carlos Corona Baratech, porque no había otros que te pudiera dirigir a aquellas cosas. Y don Carlos había cerrado con llave en su armario de su despacho el libro La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, del que se había hecho una segunda edición en ese año, que sería pues el 77, 78, o sería 2 años antes. Yo tuve que ir a leer ese libro a la Facultad de Derecho. Y yo me preguntaba, ¿qué vería de malo este hombre en ese libro? Y al parecer luego pues, fui sabiendo que lo que le bloqueaba, lo que le hacía tener una manía especial, es que utilizaba fuentes literarias. Y para mí fue casi una pista. Yo creo que lo primero que hay que hacer, hay que leer a Tagalso, hay que leer a Graef, hay que leer a todos estos que se atrevieron a escribir, ¿no? Y luego cuando uno descubre la bibliografía de Aguilar Piñal, donde están todas las cosas, tantas cosas que había que leer en el siglo XVIII, pues a veces me pasaba tardes leyendo, muchas veces chascarrillos. Bueno, he gozado, he disfrutado de los chascarrillos de Gándara, por ejemplo, incluso de la propia biografía que él se escribe cuando está preso. Y preso va a morir, por otra parte, entre otras cosas porque Campomanes es una persona que no le perdona, no tiene piedad. Campomanes no disfrutó de la amistad, sin duda alguna. Pero eso es que lo dice Gándara. Es claro, lo vas leyendo a Gándara y dice, él me perdió, él fue el autor de mi desgracia, y él sigue siéndolo, y el rey, del cual ha sido escopetero, me perdonaría, pero está Campomanes y no lo va a hacer. Y lo mismo pasa con Ventura Figueroa y Grimaldi cuando tienen a Olavide en la cárcel y Grimaldi se va de España hecho un duque y todo contento se va a Ensenada antes de ir a Francia. Se ve con Ensenada y cómo disfrutarían dejando al pobre Olavide en las cárceles, como dice de Fourneau, desaparecido del mundo de los vivos. Cómo se habían ellos celebrado aquello con Floridablanca, con Grimaldi, con Ventura, con este Armona, que fue corregidor de Madrid, y toda esta gente. Y bueno, pues de ahí sale este conocimiento de estos personajes, ¿no? De esos mundos que a veces son documentos que ni siquiera están editados, son casi conocidos, muchas veces editados por los de la literatura, de la historia de la literatura, ¿no? En fin, y de ahí sale de este libro. Y La España discreta es algo que ya hacía tiempo, yo había llamado así a un proyecto de investigación, en los años 2004-2005. Era la idea de que se habían acabado las fanfarrias imperiales. La Europa de las naciones había sustituido aquello de los tercios y de las fanfarronerías y las bravuconerías, las había sustituido por las mesas de negociación. Porque no solamente hay tratados, hay preliminares de Breda, hay conversaciones anteriores a lo que se firme después, etc. Hay toda una serie hay una evolución en 10 años de la diplomacia española que no la ha habido en un siglo anterior, desde la paz de Westfalia. Y eso se debe a Carvajal. Carvajal es un universitario. Carvajal envía a Inglaterra de embajador a Ricardo Boal, que es un dragón, es un militar, es un tipo con muy poca utilidad política, luego lo demuestra cuando llega a ser ministro de Estado. Pero lo manda porque sabe inglés. Porque sabe inglés. Además, a los ingleses les sienta muy mal, porque es jacobita. Y saben que es jacobita, porque ha estado su padre guerreando con Felipe V y ahí están manteniendo los estuardos, ¿no? la reivindicación de los estuardos. Y
La preparación de Carvajal de las embajadas, de la diplomacia, además de toda Europa, eso es impresionante. Y da luego sus frutos, porque por allí donde van los viajeros de la Ilustración, allí se encuentran dos cosas importantísimas creadas en este momento. Las embajadas, con el personal ya preparado, imaginemos la embajada de París, que es un lugar donde se encuentran muy a gusto pues Jorge Juan, Antonio Ulloa, Estaquería, todos los que van a ver la ciencia, cómo funciona en Europa, como decía Ensenada, para que ahora aprendamos de ellos lo que antes nosotros les enseñamos. Convencido Ensenada de que el siglo XVI español había sido un siglo brillante y que el XVII con la Revolución Científica lo habíamos perdido. Pero las embajadas son un lugar de ayuda, un lugar de, bueno, además de la de Londres, donde Ricardo Gual tiene que afectar, que no conoce a Jorge Juan, porque claro, Jorge Juan va al clandestino. Pero en fin, pero en París se cruzan los oculistas que viene a Madrid a operar de cataratas a la corte, y un día a la semana para guérir pour charité les pauvres, es decir, para curar por caridad a los pobres, y se cruzan pues con el que va a aprender el secreto de compactar metales, o el secreto del mejor lacre, o aquellos que van a comprar pendientes, joyas, pieles en el norte para la reina Bárbara y para algunas otras, evidentemente, de la Domus Regia, ¿no? Y claro, es que es un Babel, la neutralidad es un Babel internacional. Y Carvajal está suscrito a la enciclopedia y recibe los primeros números. Es solo con Carlos III con el que se prohíbe la enciclopedia en España, en el año 59. Pero Carvajal está suscrito. Carvajal tiene los libros del mejor agrarista del momento, que es Jethro Tull, un inglés, que es el autor de Jethro Tull, como el de la... Luego se dedicaría a otra cosa, a la música. Y eso es lo que me pareció que debía tener un nombre, es la España discreta. Además, la segunda cuestión, que es la segunda cosa que se encuentran nuestros viajeros de la Ilustración, es que Ensenada ha creado el Real Giro. Y el Real Giro ha ahorrado mucho dinero, pero permite que en las embajadas haya dinero. Es decir, que no están esperando a la bolsa, es que tienen dinero para poder ir de corte en corte. En ese sentido, el viaje de Antonio de Ulloa, que se debe estudiar mejor. Hay muchísima documentación, pero no se ha estudiado suficiente. Se ha estudiado para decir, vio esto, se entrevistó con el rey de Dinamarca, comió con Maupertuis, bien, bueno, eso lo cuenta, lo dice, pues se publican los documentos y ya está. No, hay muchas más cosas que decir de ese viaje. Porque llevaba unas instrucciones precisas de Ensenada, de qué tenía que decir en cada sitio, en cada momento. Porque había una política ya, como te acuerdas en el congreso, en el curso de Ávila, cuando el periodista se quedó solamente con una frase que dije, que Ensenada había sobornado a un periodista de la Gaceta de Berna, que había mandado 50 pesos dobles de plata para que hablara bien de su política, en la Gaceta de Berna, en 1751, 52 y demás. O lo que le decía al marqués de la Bondad Real, que era el embajador de Parma, cuando el embajador le escribía a Ensenada y le decía, aquí todo es francés, a la marquesa de Lede, que era la camarera de la princesa de Parma, que era francesa, decía, le llaman la refrancesa, y hasta los que pulen los suelos los traen de Versalles, ¿no? Y hacía muy mala sangre porque la lengua se perdía, allí no se hablaba más que francés, tampoco italiano, que al fin y al cabo el italiano hablaban constantemente en Madrid. Y entonces Ensenada le decía que era un jocoso y un cachondo divertidísimo, un hombre muy jovial, y le decía, finja usted, acepte jocosidades y deje usted de hablar de esa forma, porque así no conseguirá más que enemistarse y no conseguirá atraer a estos al verdadero acuerdo y armonía con el hermano y tal y cual. O por ejemplo, hablando de la armonía en un tema tan importante como ahora, cuando se va a proclamar Fernando VI en el año 1746 en Barcelona, Ensenada le escribe muchas cartas al marqués de la Mina preguntando que cómo se está preparando la proclamación, el protocolo. Se va a levantar el pendón, se va a hacer la proclamación por las calles como de costumbre, etc. Cuando el marqués de la Mina le escribe diciéndole que efectivamente se ha levantado el pendón y que incluso se ha batido moneda conmemorativa, Ensenada exclama con una enorme satisfacción,
Pues ya sabe vuestra merced lo que importa atraer a los catalanes al amor del amo. Llaman amo al rey, siempre le llaman amo. Atraer a los catalanes al amor del amo. 1746. Bueno, pues eso viene a ser un poco esa España discreta, sin fanfarronadas, sin imperios, sin morriones y sin tercios y sin, en fin, y sin burquetones. En fin. Ensenada dice, los soldados es mejor que estén en los campos, procreando y trabajando. Ya emplea la palabra procrear. Es así. Es decir, parecía que cambiaban, incluso, cambiaban tanto las cosas que el propio Feijóo se admira de qué tiempos son estos, cómo se hacen estas obras, pero con qué dinero se paga si no se sangra más al contribuyente, decía Feijóo, admirado de cómo iban las cosas. Es decir, hay una percepción en ese momento, sobre todo además cuando Fernando VI se libra de la Farnesio y de todo el árbol farnesiano, que se han refugiado en el Palacio de los Afligidos y luego ya no, a la granja. El duque de Huescar diría, yo la quisiera en Parma, pero por lo menos la llevan allí al pastel de nieve. Cuando pasa eso, se nota por detrás que hay una satisfacción en la gente que estaba harta de Felipe V, de la Farnesio y sus historias, ¿no? Y hay eso que yo reproduzco, que viene de la mano de Ensenada, obviamente, y que hay una crítica de las guerras del reinado de Felipe V, diciendo tantos años que han sufrido los españoles, las guerras y demás, y por eso intentan, para que el rey se tranquilice, crear un rey pacífico, fabricar un rey pacífico. Y en eso están de acuerdo los dos, más o menos, Ensenada y Carvajal, aunque las políticas sean distintas. Pero si logran eso, ya tienen las manos libres para actuar. O sea que el rey que esté con Bárbara, que se vaya a los paseos por el juez y ya está. En fin, pues eso, y con su Farinelli y legándonos la colección de partituras más importante probablemente de Europa, que es lo que debemos a Bárbara de Braganza, entre otras cosas como una gran colección también de instrumentos musicales. Bárbara le cuenta a su padre, la correspondencia con Joao V es fantástica, le cuenta a su padre que está contentísima porque la guitarra está entrando en Palacio. Y tenemos ya a Luis Misón, y tenemos ya las seguidillas y demás. O sea que hay una música española, eso dedica un poco espacio. Ahora que tengo muchos amigos musicólogos, y que son un placer porque hay que ver qué bien trabajan y demás, ahora hubiera habido 4 o 5 paginitas más sobre la música, porque no era solo Scarlatti. No, era Farinelli, pero había muchos españoles ya, Misón, sí, por ejemplo. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa? Porque si no ya veis que yo me enrollo. Como los conoce a todos. Sí, una curiosidad, ¿dónde está esa colección de partituras y de instrumentos? No lo sé. Es que a mí me pasa con Ensenada. Yo oigo más que leo a veces. Y debería leer más, pero no hay tiempo. Pero esto se lo oí a José María Domínguez, compañero, pero actualmente en la Complutense, un joven que se dedica a la musicología, y me dijo, mira, es que Bárbara tenía una gran colección de partituras, pero no lo sé dónde están. Debe estar en el Palacio Real. Seguramente. Sí, en la Real. Está en Palacio Real. Está, sí, pero le puedo preguntar para que tengas más seguridad. Sí. Por curiosidad, eso. Sí. ¿Veis? Ahora ya no tenemos que fingir. Esto nos hubiera costado hace 25 años. Me ha preguntado una cosa y tal. ¿Qué me había pasado? Se hubiera resentido el currículum, había una pequeña mancha ahí. Sí, bueno, sí. Ahora ya. Yo tengo mucha curiosidad. Aquellas espigas verdes y aniestas han cedido y ya vamos descubriendo que al fin y al cabo lo que importa es que la gente lea. Sí, me parece. Ahora es verdad, ya para eso, ¿no? Que en ese instante, o sea, en el siglo XVIII tuvimos un nivel musical igual a de cualquier corte europea, nivel musical. Eso lo dice Kini. Empiezo a decir nombres. Te asombrarías del teatro que hay aquí. Pues no sé si se puede hacer esto cuando se presenta un libro. Me parece que no, pero ya, como no se puede hacer, pues lo hacemos, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. También ir a contracorriente, pero dulcemente, no viene mal, ¿no? Hemos endulzado mucho el siglo XVIII. Lo último que ya me
me hizo recapacitar y ratificar la idea que yo venía teniendo ya hacía unos años, fue la última la biografía que hizo Precioso Izquierdo sobre Macanaz. Lo llama héroe. Y dije, joder, mucho ya, mucho. Héroe, más que héroe, que fuese un desgraciado. Porque se pasó casi 20 años en la cárcel, traicionado por sus amigos, ¿no? Primero lo habían mandado al exilio, después de que, en fin, y yo no veía la heroicidad por ningún sitio. Entonces dije, bueno, es que todo el mundo que coge un personaje del 18, pues lo acaba elevando a los altares. O sea, los murcianos con Florida Blanca, pues ¿qué harán, no? Y así con tantos otros, ¿no? Los aragoneses con el conde de Aranda. Menos mal que el conde de Aranda tiene más aristas y tiene esa... Claro, el conde de Aranda es un militar. Y además es un militar derrotado. Pero cuando preside el Consejo de Guerra contra el conde de Superunda, le quiere aplicar la ley de las partidas para pedir la pena de muerte. Claro, y la ley de las partidas le quiere aplicar el que desatendiere y faltare a la lealtad en el castillo que ha de guardar a su señor. O sea, eso, que era Alfonso el Sabio. Con eso le iban al pobre le dio una alferecía y al priego de Córdoba, donde murió. Y sin tener ni un zapato, que no me ha dejado el rey ni un zapato, decía. Es decir, pues y entonces el próximo libro se va a titular Víctimas del absolutismo. Y va a ser un repaso por todo ese mundo de crueldad que nos ocultan los historiadores en las biografías. Muchas veces sin mala intención. Pero, bueno, yo no di la misma importancia en este libro que en el del año 96 sobre Ensenada a la crueldad de Ensenada con los gitanos, la gran redada del año 49. Entre otras cosas porque también la evolución de la sociedad que nos está llevando a entender cosas que hace 20 años las teníamos mucho más difíciles. Es fácil hablar de esto y poner casos muy concretos, por ejemplo, la mujer. En 20 años, obviamente, hasta los más brutos, ¿no? Seguramente, ¿no? Se han reblandecido ante la realidad. Ya es muy difícil, ¿no?, entrar en controversias como hace 20, 25 años, 30. Lo mismo con la homosexualidad, lo mismo con otro tipo de comportamientos, no sean cuales sean. O sea, vamos aumentando en sensibilidad. Pues debemos trasladar también eso a la historia. Debemos llevarlo también a la historia. Hace poco, ¿verdad?, hemos hablado de uno de los casos que estarán en ese libro, que es el de Setaro. Setaro es un personaje fascinante. Es el que trae la ópera italiana a España. Monta un teatro en Barcelona, protegido por el Marqués de la Mina, que era un gran melómano. Había estado en Italia y demás, y ahí había mucha música. Setaro va por los lugares donde hay militares, porque sabe que son aficionados a la música y tienen tiempo libre y además tienen dinero. Monta otro teatro luego en Cádiz, como no. Y otro en La Coruña y otro en Ferrol. Es un hombre rico, va haciendo dinero. Y al final no sé quién le convence de que vaya a Bilbao. Bilbao, para un hombre así, era el peor lugar de España. No había otro peor. Porque los curas vascos de Bilbao eran temibles. Eran personajes, y así lo demostraron, que en cuanto vieron que aquel espectáculo se llevaba a las masas y que iba todo el mundo y que querían más, y que, en fin, había mucha frivolidad, mucho ludibrio, y en fin, y esta gente además eran ricas, esto no eran los comediantes que iban de pueblo en pueblo y demás, pues fueron contra Setaro. ¿Y sabes de qué le acusaron? De sodomía, pero de sodomía con dos chiquillas que seguramente eran alfabetas y ni sabían, seguramente serían del mundo de la prostitución, de lo más, que probablemente estaban en contacto con otros curas, como se dice luego. Pero claro, Setaro tenía dinero, y Setaro no se murió allí bajo la bota del corregidor, sino que reclamó en la Chancillería de Valladolid. Y al final llevaron preso a la Chancillería, y cuando lo iban a juzgar en Chancillería, murió en la cárcel. Pero Setaro esperaba su primer nieto, había tenido varios hijos, era una persona de una vida confortable. Y había estado en Madrid, seguramente estuvo hablando con el conde de Aranda, pensó que con su protección lo tenía todo. Cuando el conde de Aranda se va a Francia, en Burgos le ofrecen una ópera italiana, es la compañía de Setaro, que solamente 2 años después
iba a ser acusado de sodomía. Así que estamos hablando de personajes que pueden ser ilustrados, seguramente lo serán, pero su crueldad es extraordinaria. Son gente a la que no le tiembla la mano. Aquí se cuenta, por ejemplo, cómo se acaba con el motín de Caracas. Ensenada, después de traer al herreño aquí, al líder, y dejarlo morir en la carraca de hambre, lo que hace es mandar que se siembre sal en la casa de Francisco de León, Francisco de León, el líder del movimiento de Caracas, y que luego se ponga en una picota la cabeza de un negro, la cabeza de un mulato y la cabeza de un canario. Y que se dé orden de que no pasen a Venezuela más canarios, porque han formado allí un grupo peligroso. Esa picota, con una lápida conmemorativa del fin del motín, fue retirada cuando Venezuela llegó a la independencia, a la emancipación. Pues estos son nuestros próceres. Y hay que desenmascararles con nuestra nueva sensibilidad. Eso creo que es el producto de otra hornada nueva de historiografía. La vuestra es una historiografía que sentó las bases de la historia clásica. La nueva historiografía, que está en manos de jóvenes ahora, que están hilando muy fino sobre estos asuntos, ¿no? Me parece extraordinaria, y creo que eso nos va a hacer cambiar. Y como nos va a hacer cambiar, empecemos cambiando, sí. Pues eso haremos, ¿eh? Eso haremos. Lo haremos. Bueno, José Luis, siempre es un placer escucharte. A mí me pasa leyendo sus libros, pero cuando viene y nos cuenta es una gran cantidad de anécdotas que yo siempre me quedo connubilado con su saber. O sea que muchas gracias, José Luis, A ti. por venir a Madrid a enseñarnos cosas. Muchas gracias a Carlos, que por fin nos ponemos cara después de tanto tiempo, y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy, y os esperamos en la próxima.